Hola a todos y todas. Bienvenidos al primer episodio en español del podcast Shawali Shop, un espacio multilingüe donde hablamos de grandes ideas, de las personas que las impulsan y cómo se conectan culturas, economías y formas de hacer negocios en distintas partes del mundo. En este episodio está pensado especialmente para empresarios y emprendedores en España, América Latina o cualquier lugar donde se hable español, que estén mirando hacia el Golfo Árabe con interés y curiosidad. Ciudades como Riad, Dubái o Doha están creciendo a un ritmo impresionante. Están invirtiendo en tecnología, infraestructura y talento global. Y están abriendo sus puertas al mundo. Pero también exigen entender sus valores, su forma de negociar y su visión del futuro. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué sectores están despegando? ¿Qué hay que saber antes de aterrizar ahí? Para guiarnos en este mundo fascinante, hoy tenemos a un invitado que lo vive desde dentro, Gonzalo Rodríguez Marín. Gonzalo es director asociado en EE University en Riad y un referente en finanzas islámicas, con experiencia tanto en el mundo académico como en la consultoría internacional. Ha trabajado en banca ética, asesoría legal y colabora con instituciones como el Banco Islámico de Desarrollo y el Despacho Internacional del Canto Chambers. Además, es autor del libro La Nueva Arabia, una obra que nos invita a comprender Oriente Medio más allá de los estereotipos, explorando el papel de la religión, la geopolítica y el lugar que ocupa Occidente y España en particular en esta región clave del mundo. Con su mirada estratégica vamos a descubrir cómo hacer negocios en esta región, qué oportunidades existen y cómo construir relaciones duraderas en un entorno donde la cultura, la ética y la confianza son clave. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí. Y un Muy honor. bien. Venga, vamos. ¿Quién es Gonzalo para empezar? ¿Y por qué Oriente Medio? Bueno, yo empiezo en el mundo de Oriente Medio y del Islam un poco por curiosidad, curiosidad académica. Y mientras estaba trabajando en banca en España, soy abogado, como has dicho, trabajé en un despacho de abogados conocido en España, que es Garrigues, y después pasé a trabajar a la banca, ¿no? Y cuando estaba en la banca, yo había hecho un máster en el IE, que es justo, curiosamente, donde trabajo ahora, en el IE University. Em, Mientras estaba trabajando en banca, cuando tú has hecho un máster en este tipo de instituciones, una de las ventajas de estudiar en IE o en cualquier otra institución parecida, como SADE o cualquiera, es que tú eres alumni. Y como alumni, tú recibes muchas invitaciones para eventos, para networking. Y una de esas invitaciones que yo recibí en el año 2013, 2014, no me acuerdo muy bien, eh, pues era una masterclass sobre economía islámica. Y yo estaba trabajando en un banco especial, que es Triodos Bank. Y es especial porque se hace llamar banca ética. Y es banca ética en el sentido que solo invierte en productos sociales, culturales o medioambientales. Y yo era uno de los tres abogados del banco, era el abogado 2, ¿no? Del departamento legal del banco en España, que tenía mucha información. Y, mm, y bueno, entonces mientras estaba ahí, recibí esta invitación sobre banca islámica y yo trabajaba en banca ética. Dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿No? Entonces me acuerdo que pedí permiso a mi jefe para ir a esta sesión y me encantó lo que escuché. Y pues era una pequeña sesión que fuimos muy pocas personas, no habría más de 10, y ahí conocí el interés de una profesora que se llama Celia de Anca, que es un referente pues internacional también de esta materia, y me puse a colaborar con ella, pero bueno, ¿no? O sea, gratis et amore, em, porque me pareció muy interesante. Y a partir de ahí, pues fue creciendo mi interés, empecé a estudiar árabe también en casa árabe y bueno, y luego sucedieron más cosas que si no me enrolle no avanzamos.
Muy bien. Y entonces no se hablaba mucho del mundo árabe, o bueno, a lo mejor históricamente, pero no de las oportunidades que hay en los países del Golfo, ¿no? Y por eso No, va mucha gente. efectivamente, yo creo que este boom de Arabia es un poco posterior, ¿no? Habrá tiempo para entrar en ello. Toda esta gran transformación que estamos viviendo, porque yo ahora mismo te estoy hablando desde Omán, que estamos viviendo desde aquí, desde la región, pues eso es un poco posterior, ¿no? Y tiene que ver con las visiones de transformación de estos países, especialmente en el Golfo Pérsico. Em, y en ese instante no era una cosa bastante minoritaria. Arabia Saudí no estaba en la agenda, no estaba en la agenda occidental. Y el mundo árabe era, yo cuando empecé a estudiar árabe, en Casa Árabe, fui la primera promoción de Casa Árabe. Casa Árabe es una institución dependiente del Ministerio de Exteriores, cuya misión es pues facilitar las relaciones culturales, económicas entre España y los países árabes. Y, estaba recién inaugurada la sede, que está en el Retiro, al lado del Retiro. Es una sede muy, muy bonita, eh, de estilo neomudéjar, que yo recomiendo ir si alguien va por Madrid, porque está al lado del Retiro, sobre todo en verano, puedes tomarte un té en Casa Árabe y luego ir al Retiro. Es un plan muy bueno. Y yo me acuerdo que el perfil de gente que estudiaba árabe, pues eran algún empresario despistado que por lo que sea tenía relaciones con Marruecos y quería avanzar, algún aventurero, periodistas, siempre había periodistas, algún militar que tenía relación con estos países o se iba a ir de misión al Líbano o por ahí, y éramos muy pocos, éramos, bueno, muy poquitos. No, la verdad es que se ve mucho que la imagen del mundo árabe, empezando por Dubái, ha cambiado. O sea, hace 20 años en España, cuando se habla del mundo árabe, se habla de Marruecos, como acabas de decir, o de las cosas muy típicas. Pero hoy, es que, en tu opinión, podríamos decir que la lengua árabe, por ejemplo, podría llegar a ser una lengua de negocios que interesa a la gente, que en tu opinión es que para un empresario hay que hablar árabe, o podemos hablar en inglés también y funcionar bien en los países del Golfo, por ejemplo. Esa es muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que los países del Golfo, ¿vale? Cuando hablamos del Golfo, es el Golfo Pérsico, o el Golfo Arábico, y hablamos del GCC, ¿no? De los países de la Confederación del Golfo, que es una unión no política como la Unión Europea, pero es una unión de países que tienen relaciones estrechas. Entre ellos, por ejemplo, pueden viajar simplemente con el DNI de aquí, y son 6 países. Estamos hablando de Arabia Saudí, de Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein. En estos países, por ejemplo, en Qatar, pues no tengo exactamente el dato, pero creo que no yerro mucho si digo que en torno al 80-90% de la población local de Qatar son extranjeros, no son árabes. Es decir, que Creo. son expatriados, son expats. Con lo cual, hay expatriados, digamos, de nivel europeo, ¿no? Pero el 80% de la fuerza laboral son gente de Bangladesh, de India, de Sri Lanka, y por tanto no hablan árabe. Con lo cual, a lo que voy es que el inglés es la lengua vehicular de esta región. Entonces, el inglés es lo que se espera, es lo que se habla. Ahora bien, si tú quieres hablar con un árabe, si tú quieres establecer lazos, confianza y ir un poco más allá, tienes que hablar árabe o ayuda mucho. Yo creo que es importante también de explicar a la gente que nos escucha la diferencia. Cuando hablamos del mundo árabe, hablamos del mundo árabe en general, pero luego hay los países del Golfo, que son los países árabes, los países más ricos del mundo árabe, y el resto. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Pues efectivamente, el mundo árabe es muy, muy diverso. De hecho, yo tengo un artículo por ahí que se llama así, es la diversidad del mundo árabe. No me acuerdo del título, pero partía del ejemplo del café que aparece en Yemen. Bueno, el, el mundo árabe es tremendamente diverso, ¿no? Y digamos que va geográficamente desde Marruecos hasta Hormuz, hasta Omán, ¿no? Y es un idioma que hablan, pues,
700 millones de personas. Es una lengua es una lengua útil, ¿no? Porque lo hablan muchos. El tema es que el árabe nace en esta región, en Arabia, pero geográficamente se divide entre el Magreb, desde la parte izquierda mirando el mapa, ¿no? Encima de estaría España, pues el Magreb es Marruecos, Argelia, Túnez, toda esta parte, y luego está el Masrek y el Golfo. Digamos que son las tres partes de donde dividiríamos el mundo árabe. Eh, la lengua árabe escrita siempre es la misma, ¿vale? Con mínimas variaciones, que es la lengua del Corán, ¿no? Pero existe la lengua hablada difiere mucho de país o difiere un poco de según los países. Es decir, el marroquí, que es el darilla, es un idioma que es el menos árabe de todos. También está, si lo pensamos, lo más alejado de la cuna del árabe. Los saudíes siempre dicen que no entienden los marroquíes en árabe, porque es verdad que tiene mucha influencia del bereber, del francés, de otras lenguas. Pero un saudí hablando saudí, pues es muy parecido a todo lo que se habla en el Golfo y bastante parecido a lo que se habla en el Masrek, que es el Líbano y esta parte más de Siria, etcétera. Entonces, todos se entienden cuando se escribe, pero no se entienden cuando hablan, porque hablan dialectos distintos, ¿vale? Más o menos, Exactamente. no sé. No, exactamente. Y también, yo creo, y exactamente, o sea, ahí está el árabe clásico, que es el árabe de las noticias, los libros, o sea, la lengua es un poco como el latín, ¿no, Gonzalo? Exacto. Esa sería la comparación. Digamos que el árabe formal, que es en el que se escriben los periódicos y en el que se dan las noticias, es el árabe clásico, que vendría a ser efectivamente el latín, como antiguamente en Europa, ¿no? O sea, había un latín formal para las comunicaciones formales. Y luego está el árabe dialectal, que es el árabe de los países bueno, difiere de unos a otros. Entonces, es cierto que el saudí es el que más se aproxima al clásico, por razones obvias, y el marroquí es el que menos se aproxima al clásico. Cuando uno estudia árabe, lo normal es que tú estudies árabe clásico, que se llama Fusha. Ese es el árabe que tú estudias en El la que escuela. nadie habla. El que nadie habla, pero es cierto que yo es el que hablo, ¿no? Y es como si hablara latín, es como si hablara un castellano muy antiguo. Y todo el mundo me entiende. Es como, vendría a ser como, su merced me puede proveer de agua. Pues claro, la gente sonríe y se ríe, pero dice, te he entendido perfectamente, ¿quieres agua? Muy bien. Y también es útil porque cuando me pasó hace 3 días que estaba en un restaurante yemení con la familia y los carteles estaban solo en árabe, ¿no? Y estaba con unos familiares y había una niña pequeña y quería ir al baño y se metió en el de hombres y lo ponía claramente. Que, no, no, este es el de hombres. Pero claro, necesitas saber árabe cuando sales un poco de las ciudades y vas a sitios donde solamente los carteles están en árabe. No, exactamente, y además es una lengua útil cuando hablamos con gente, por ejemplo, yo soy de origen egipcio y cuando hablo con los marroquíes no los entiendo, entonces la lengua franca árabe entre nosotros sería el árabe clásico, o sea, hay que hacer el esfuerzo y hablamos entre nosotros en árabe clásico, es o sea, te facilita la vida. Muy bien, hablando de la imagen del mundo árabe, ¿cuál es el estereotipo más común en España que tienen los españoles que no es verdad? Que tú has visto, que tú a lo mejor te lo creías hasta que saliste de España y viste sobre los países del Golfo o sobre el mundo árabe en general. Hombre, el estereotipo típico es del árabe rico, ¿no? Es cierto que el árabe rico que va repartiendo dinero, eso no existe. Pero sí es cierto que ha existido en algún momento, pues, estos jeques que sí van repartiendo dinero y que han dilapidado mucho dinero. Yo creo que esos quedan pocos, pero bueno, en España los hay, en Marbella o cuando van a Madrid alguno, ¿no? Pues llevan mucho séquito. Al árabe le gusta mucho ostentar. Esto está en el ADN, ¿no? Entonces ese es un estereotipo que viene por algo, ¿no? Que luego lleva a equívocos y luego entraremos, pero no es fácil. Hacer dinero aquí no es algo que llegas y te van a regalar dinero. El árabe es muy inteligente, es comerciante en su ADN
Pero bueno, el estereotipo yo creo que sería ese, ¿no? Del árabe rico que va repartiendo dinero. Un poco a lo tonto, ¿no? Hablando de eso, últimamente he visto sobre el Twitter yo creo que un jeque saudí que decía que ya no va repartiendo dinero, ya, o sea, ahora están como más, piden más cuentas y tienen más cuidado con las cuentas. ¿Esto lo has visto de alguna manera? Sí, sí, totalmente. Esto, bueno, yo creo que si quieres hablamos ya de lo que está pasando en Arabia o la Visión 2030, todas estas cosas, que ha cambiado mucho la situación del mundo árabe en particular. Están sucediendo cosas muy interesantes y una de ellas es que estamos pasando de sociedades eh, que han estado subvencionadas, rentistas, donde simplemente tenían petróleo, los gobiernos tiraban el dinero hacia abajo y cada uno cogía lo que podía, a sociedades que, desde mi punto de vista, se están metiendo en el sistema capitalista de una forma, bueno, pues que dura, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerla, probablemente, ¿no? Entonces estamos viendo una suerte de doctrina del shock, como lo que pasó en Chile en los años 70, y estamos viviendo una época en la que está habiendo unos cambios económicos, culturales, sociales muy, muy fuertes en la región en muy pocos años, y uno de ellos es bueno, que el dinero ya no va a llover. Entonces, ya nadie va a regalar nada, no se van a hacer inversiones a lo tonto, no van a llegar a España o a ningún otro país y van a decir hacer un monumento o dar $1 millón para una asociación que no tenga accountability, ¿no? Que no Ujú. sirva para algo que esté dentro de sus intereses. Exactamente, y eso lo hemos visto últimamente en Arabia Saudí con la consultoría PwC. Ujú. Eh, esto, en tu opinión, sería una oportunidad para los consultores, las consultorías más pequeñas, porque son más eficaces, o no cambia mucho, en tu opinión? No, no, para las consultoras, no, yo creo que, o sea, aquí, para establecerse una consultora, tienes que ir por arriba. Es muy difícil, sin contactos, sin conocimiento del país y sin la aprobación del gobierno, es muy difícil establecerse. Aquí hay que entender un cambio de mentalidad, y es que esto no son como países occidentales, ¿no? Cuando hablamos del Golfo, eh, estos son países que pertenecen a familias. Y es parte de la familia. Es su territorio que te deja establecerse. O sea, digamos que el contrato social de estos países es distinto a lo que la gente tiene en la cabeza. Incluso aunque pasen por aquí, la gente no se entera. Entonces, esto pertenece a una familia, hay unas normas, digamos que sí hay un Estado de Derecho de alguna manera, pero bajo ese principio. Y todo es público. Y público significa que pertenece a la familia. Y bueno, tú puedes llegar aquí a hacer un negocio y tal, pero si quieres aspirar a más, tiene que partir de arriba abajo. Tienes que tener, digamos, la quiescencia de los gobernantes. Exactamente, y para bien y para mal, porque eso también les permite avanzar más rápido. O sea, no tienes yo qué sé, por ejemplo, la inteligencia artificial va muy avanzada Ujú. gracias a eso, ¿no? Porque no tienes que ir al Parlamento, buscar consenso y todo eso. Vale, Sí, sí, o sea, esto es fundamental de entender. Cuando se quieren hacer cambios tan radicales, como por ejemplo lo que pasó en España después de nuestra guerra civil, ¿no? Eh, pues si alguna ventaja tiene una forma de gobierno autoritaria, es que hay unas líneas maestras y no hay mucha discusión. Y eso es muy bueno en este sentido, que se me entienda bien, ¿no? Desde luego, para avanzar. ¿Qué tienen estos países? Tienen una cosa que se llaman visiones, ¿no? La visión 2030 en Arabia, la visión 2040 en Omán. Cada país tiene una visión, pero todas coinciden en lo mismo. Se trata de pasar de economías subsidiadas, basadas
básicamente un solo recurso, gas o petróleo, de la energía barata, gratis que exporto, a eh, conseguir una transformación de estas economías para tener un futuro, Mm. ¿vale? Para tener sociedades que además, en un mundo tan globalizado, que eso es innegable, en el que vivimos, pues tienes que transformar. No puedes apostar todo a un solo elemento que sabes que antes o después, más que desaparezca, es que ya no va a ser rentable. Mm. ¿Vale? O sea, aquí hay, ahora mismo estamos en abril de 2025. El petróleo ha bajado por los temas Aranceles. geopolíticos, de la irrupción de Trump, etcétera. Y el petróleo está en 60 y pico dólares el Brent. Esto ya hace, por ejemplo, que las cuentas de Arabia Saudí no salgan. Van a tener que endeudarse este año también, eso parece, o el que viene, ¿no? Entonces, ellos saben que pueden transformar el país, pero que en algún momento el petróleo bajará. Bajará tanto porque aparecerán otras energías o otros modelos que hacen que incluso las energías renovables tienen un gran impacto en Europa, ya compramos menos, etcétera. Pues llegará un momento que ya no pueden apostar todo al dólar. Por eso, sí o sí, tienen que transformarse. Y para transformarse, pues tienes que hacer un shock en tu sociedad a todos los niveles. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y apostar por el futuro. Entonces, tienen, pueden establecer visiones y cumplirlas. ¿Qué pasa en Europa? Que tenemos, sí, hay unas pequeñas reglas más o menos que todo el mundo sigue, pero cada vez que un gobierno decide, vamos a apostar por, no sé, una educación de tal estilo, llega el siguiente 4 años después y lo cambia todo. Eso es un desastre. No, a veces es mejor estar equivocado, pero ir hacia un lado que estar yendo por tres caminos distintos. Entonces, bueno. Y además los líderes de esos países son familias, como has dicho, y consideran esos países como su casa. O sea, normalmente el dinero no sale, no se escapa como otros países en la región como Egipto, otros países donde tienes a un presidente que se queda, se lleva el dinero, lo manda a Suiza y se queda ahí fuera. Muy bien. Entonces, acabas de hablar de la visión 2030 en la mayoría de los países de ahí. ¿Qué oportunidades tienen las empresas, a lo mejor europeas o americanas o latinoamericanas, en esa parte del mundo? Porque tú acabas de decir también que ya no se reparte dinero, ya no se regala y que quieren que su población trabaje. O sea, programas como la saudicización del país y todo eso. Me gustaría que me hables de eso y de las oportunidades también de business ahí. Em, a ver, la saudización o la humanización o la emiratización, simplemente lo que ellos pretenden es, existen una serie de reglas en estos países, ¿no? Que unos son emiratos, otros son sultanatos, otros son reinos, que vienen a decir que si tú montas un negocio aquí, parte de los trabajadores tienen que ser del país, ¿no? Bueno, esto es comprensible desde ese punto de vista, genera algunos challenges, ¿no? Algunos problemas desde el punto de vista de la empresa que se instala aquí, porque tiene que contratar locales, que a veces viene bien y a veces no viene tan bien, pero bueno, es comprensible. Em, pero lo cierto es que en esta región está todo por hacer y hay oportunidades únicas, únicas en el mundo en este momento, porque son regiones con mucho dinero que están en plena transformación con reglas más o menos claras, ¿no? Con cierta seguridad jurídica y que bueno, y que están demandando muchas cosas. Para empezar, hay que tener en cuenta que en estos países prácticamente el 90% de todos se importa, ¿vale? Mm. Son países a nivel alimentario donde no es tierra cultivable, es puro desierto, ¿no? Me parece que solo hay un 5% de tierra cultivable en toda la región del Golfo. Con lo cual, todo se importa, ¿no? Esto se ve en el supermercado. Entonces, hay muchas oportunidades para empresas agro y a veces ves, cuando estás aquí, que, por ejemplo, la carne fundamentalmente viene de Australia, de Nueva Zelanda, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué no hay buena carne argentina, no? No se han hecho los canales. Brasil está haciendo muy bien las cosas y está abriendo canales muy interesantes. Tiene una cámara de comercio
árabe brasileira muy, muy activa y están haciendo grandes cosas. Pero a nivel agro, yo creo que para América Latina es una oportunidad clarísima. A nivel educación, por ejemplo, bueno, yo me dedico a esto aquí, hay unas oportunidades brutales porque hay una falta, eh, hay una necesidad de que exista buena educación ejecutiva, ¿vale? Hablo de educación a niveles un poco superiores para las empresas, que es lo que hacemos desde iUniversity. Pero bueno, también hay muchos colegios británicos establecidos aquí e internacionales que están funcionando bien. También españoles, está la SEC o el SEC, abriendo colegios en la región. O sea, la educación es otro sector eh, muy, muy interesante. Pero hay construcción, hay empresas españolas que están haciendo un trabajo extraordinario en gestión de aguas, en creando desaladoras, infraestructuras, carreteras, defensa, eh, absolutamente. Para startups también hay oportunidades increíbles. Sobre todo, no en todos los países, hay pequeñas diferencias, pero por ejemplo, Dubái y Emiratos es un país donde apuestan por la innovación y fue el primer país que decidió, o el primer, dentro de Emiratos, que son 7 Emiratos, ¿no? Dubái, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, hay 7. Pues Dubái fue el que menos petróleo tenía y decidió, fue el ejemplo para todo el Golfo. Fue el que decidió crear una ilusión y transformar el país. Y el primero que, por ejemplo, abrió el Emirato del turismo. ¿No? España, somos líderes en turismo mundial. No hemos jugado muy bien la jugada aquí, tal vez porque nos va muy bien en España y el siguiente paso natural ha sido Latinoamérica, pero hay grandes oportunidades en turismo, sobre todo ahora en Arabia, ¿no? Que tiene unas previsiones, yo no sé si lo cumplirán o no, porque son muy locas. Los números aquí son siempre extraordinarios y a nivel de turismo lo están haciendo todo. Pero a nivel de cultura, igual, a nivel de cultura, se están construyendo museos. Yo me he encontrado en aeropuertos a empresas, a gente española, me pongo a hablar con ellos y hay proyectos que están haciendo museos increíbles que no existen en Europa. Yo no he visto museos interactivos. Oman tiene un museo súper interesante que se llama Oman Across Ages, a través de los años, y es otro modelo está muy bien, o sea, tú vas jugando con un montón de cosas, te explica la historia, se están haciendo cosas muy, muy interesantes a muchos niveles. Genial. Entonces, ¿qué te parece el país más interesante del Golfo? Para una empresa española, por ejemplo, en turismo, que quiera entrar en ese mercado, ¿es que tienen que elegir un país o qué tienen que hacer? ¿Dónde empezar y cómo pensarlo? Fíjate estos datos, ¿no? Que los he extraído de un informe que se acaba que ha salido de SADEGEO, que ha colaborado el investigador jefe es mi amigo Tomás Guerrero, ¿no? Con el que yo hice el informe anterior. Entonces, este informe que salió hace una semana, ¿no? Que te da un poco cifras, digamos, recientes, actualizadas. Actualmente el 75% del PIB de la región del Golfo, de esos 6 países que he nombrado antes, el 75% es Arabia y Emiratos. Pero Arabia es el 50% y Emiratos el 25%. O sea, la mitad del PIB es Arabia Saudí. Ahí está la jugada. Porque además es el país que está en transformación plena, ¿no? Entonces, si tengo que decir un país, diría Arabia Saudí. Y luego está Qatar, Kuwait, Oman y Bahrein en términos mucho más pequeñitos, ¿no? Arabia es el 50, Emiratos el 25, Qatar vendría a ser el 10, Kuwait el 7,5, Oman el 5 y Bahrein, que es una islita pequeña, el 2,5. Entonces, el país que está en plena transformación, que tiene más recursos y que está apoyando más, por ello, que tiene unos planes brutales a todos los niveles, es Arabia Saudí. Muy bien. ¿Y cuáles los proyectos más grandes y más colosales de Arabia Saudí en este momento? Tenemos NEOM, hay otros. ¿Podrías hablarnos un poco de esos proyectos? ¿Y dónde podrían encajar también las empresas estadounidenses o latinoamericanos, españoles ahí también? Lo que está pretendiendo hacer Arabia Saudí es abrirse al mundo, ¿no?
ha pasado de ser en muy pocos años, o sea, hace 10 años que yo empecé a ir a Arabia, era muy complicado ir a Arabia. O sea, tenías que realizar una serie de gestiones en la embajada, en el consulado, que además yo me hice un experto mm, eh, en rellenar el papelito de la embajada, pero que era imposible que a la primera te saliera bien. Tienes que rellenar tantas cosas, familiares, de tu religión, o sea, pero además si, por ejemplo, si te decían religión, tú decías católico, no. Eso no valía. Tienes que decir cristiano. Si ponías otro término, ya no lo entendían. O sea, era todo una locura. Me acuerdo que en una visita institucional que vino el ministro de Inversiones a Madrid, al ICEX, trajeron a una mujer que están ahora. Hay muchas mujeres muy, muy, muy importantes y además son mucho mejor que los hombres a todos los niveles. Y me acuerdo que hizo una presentación de cómo iba a ser el- la visa del futuro, ¿no? Que se iba a implementar en unos meses. Yo pensé que era un poco propaganda, no me lo creí, porque yo lo vivía todos los días. Y esta mujer dijo, va a ser llegar y en menos de 30 segundos estás dentro del país. Y yo, sí, joder. O sea, ahora tengo que hacer 17 gestiones, hablar con una agencia, ir 2 veces a la embajada, volver porque siempre está mal. Bueno, era un infierno. Y cuando llegabas allí, era un sitio poco amable, muy cerrado, con muchas normas, policía religiosa, etcétera. ¿Cómo es ahora? Pues esa mujer tenía razón. Era del gobierno, hizo una presentación y eso se implementó. Y se implementó, como decía, en muy pocos meses. Ahora mismo, la e-visa, es una gestión de 5 minutos por internet o menos, lo haces. Luego, si quieres una visa de trabajo, de visitas, otra historia, pero bueno, todo es bastante sencillo. Y cuando llegas al país, eh, das tu pasaporte, el tipo te sonríe, que era una cosa impensable hace 10 años, además, y en menos de 10 segundos te coge las huellas, te hace una foto y estás dentro. Esto es impensable, o sea, nada que ver con España. España. O la tipa incluso, o sea, la última Sí, vez sí. hay muchas mujeres ahora. Sí, sí, están mujeres y hombres, ¿no? En la entrada de las aduanas pasas en 30 segundos. Todo esto no es porque de repente ha surgido así, no, es parte de un plan de atracción de inversiones, de atracción de talento y de abertura al turismo. Los planes de transformación del país son varios. Quieren atraer talento, quieren atraer turismo. Y yo diría que eh, todo lo que está sucediendo en NEOM, ¿no? Que a nivel de real estate y a nivel de turismo es una oportunidad brutal, ¿no? Tú eres egipcio y sabes que al sur de Sinaí está Sharm el-Sheikh, ¿no? Ujú. Que es precioso. Yo estuve ahí en un evento hace 2 o 3 años, en un resort, pero es verdad que se ha quedado viejo, ¿no? Y el turismo que yo vi era muy pensado para los rusos, había muchas licorerías pensadas solo en ruso, me llamó la atención. Pero el sitio es espectacular. Pues Neom es exactamente eso. Es esa parte que está al norte del Mar Rojo, donde lo van a hacer todo un resort, o sea, montones de resort donde la gente pueda ir, eh, pues a pasar las vacaciones, a pescar, a relajarse. Habrá que ver qué gente piensa que va a ir, ¿no? Yo creo que está muy focalizado también al mercado asiático, a los rusos, pero bueno, también los americanos, etcétera. Todo eso está en plena transformación y bueno, quieren poner, como dijo Mohammed bin Salman, ¿no? Que es el ruler del país de facto, que tiene que ser crear un nuevo renacimiento en Arabia y crear, pues, bueno, que Arabia sea la nueva La Europa. nueva, la nueva Europa, exactamente. Eso Lo dijo. que decía. Muy bien. Antes nos decías que hay que conocer a las familias para hacer negocios, hay que conocer o sea, a la gente que toman las decisiones. Entonces, ¿dónde empezar? ¿Qué hacer? Un empresario, una empresa, por ejemplo, de 50 empleados que quiera entrar en ese mercado. ¿Dónde llamar a Gonzalo y qué hacen? ¿Dónde va? Pues A ver,
no es que haya que conocer la familia, hay que entender la idiosincrasia del país, ¿no? Y es cierto que hay excepciones, pero cualquier cosa que se vaya a hacer aquí va a tener que ver con la visión del país y que sea algo que se demanda. Si lo pueden hacer ellos, lo van a hacer ellos, ¿no? Pero es cierto que falta, más que talento, pues falta desarrollo, porque está todo por hacer, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Una empresa de 50 empleados lo que tiene que hacer es contactar a alguien, ¿no? Ya sea yo o ya sea el ICEX de su país, que le explique las reglas para instalarse en el país, porque eso es fundamental, y entender qué está pasando en su sector, ¿no? Por ejemplo, em, conozco una empresa que estuve ayudándoles, que se establecieron en esta región abriendo gimnasios, ¿no? Esta gente, como en España hace 20 años había 2 gimnasios en 2 hoteles, ¿no? De repente es un boom ha llegado el capitalismo, hay que estar sano, y hay un boom de los gimnasios. Pues claro, es una industria que yo desconocía y hay mucha tecnología ahí, y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las reglas para establecer un gimnasio, quiénes son los inversores que están interesados em, en invertir en este tipo de cosas, qué está sucediendo alrededor, cuál es la diferencia entre abrir un gimnasio en Europa y aquí, porque hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene más sentido que haya un gimnasio solo para mujeres, para que estén tranquilas, y también hay mixtos, pero hay ciertas diferencias y ciertas cosas culturales que esperan que haya en los negocios. Entonces, hay que eh, establecer vínculos antes de llegar, enterarte muy bien, pedir informes y luego estar. Y hay una cosa muy importante a la hora de hacer negocios aquí, y es la presencialidad. No se puede hacer negocios en esta región si uno no está presente de alguna manera. Puedes hacer una cosa concreta, ¿no? Mira, yo quiero vender esta maquinaria, conozco una persona, hago el negocio y ya está. Pero de alguna manera tienes que estar presente, porque los vínculos de confianza son fundamentales a medio y largo plazo. Y eso se construye con presencialidad. No hay otra manera. O sea, ¿tienes que estar en persona o puedes tener alguien que te represente? Una de las dos, pero a largo plazo, desde luego, nosotros, por ejemplo, como el IE, empezamos poco a poco pues, mandando profesores, cosas concretas, ¿no? Te van conociendo, pero cuando empiezas a crecer y tienes ya muchos contratos aquí, al final tienes que tener un equipo aquí basado. Vamos a abrir un campus en Riad, en la zona financiera de Riad. Es decir, esperan ellos esperan que quien está trabajando en el país esté en el país y habrá una empresa en el país. Está claro que si no tienes nada, no vas a venir, a hacer una gran inversión, y hacer una empresa en el país. Eh, Hace poco me escribía una empresa española que ha ganado un concurso muy importante para hacer eh, una obra de arte en una rotonda. Aquí las rotondas son gigantescas, ¿no? Hay muchas rondas gigantescas. Entonces, al parecer, han ganado un concurso por más de 6 millones de euros, ¿no? Para que nos hagamos la idea, ¿no? Que es una especie de alfombra volante hecha con Vale. barriles de petróleo. Sí, una cosa espectacular, ¿no? Un diseño increíble. Y ya les han dicho que, vale, habéis ganado de la municipalidad de Riad este proyecto, son muchísimos millones de euros, pero queremos que se haga a través de una empresa saudí. ¿Vale? Ah, Entonces, me preguntaban, yo les he conocido, bueno, ya conocía gente, precisamente porque tenía muchas dudas, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos una empresa saudí? ¿Por qué nos piden esto? Bueno, pues porque ellos dicen, nosotros os hemos elegido porque nos habéis encantado, hacéis un buen trabajo, tenéis un track record, correcto, pero chicos, mm, aquí tenéis que dejar algo. O sea, queremos trabajar con vosotros a largo plazo. Tenéis este gran proyecto, llevarlo a cabo, pero luego hacer más cosas, vamos a trabajar juntos. Es un ejemplo perfecto
de una empresa española que hace cosas, de repente tiene un proyecto que seguro que van a tener millones de problemas. Ya lo hablé con ellos, o sea, no va a ser fácil, no es tan sencillo las cosas como parecen, pero, va a ser el primer proyecto de muchos seguramente. Algo que además no lo van a conseguir en ningún otro sitio. Y además eso, yo creo que eso forma parte de la visión 2030, es invertir de una manera duradera, es, sustainable, ¿no? Entonces, que el dinero, si quieres ganar dinero con nosotros, vienes, te quedas con nosotros y formas parte de la nación de nuestros futuros planes, ¿no? Ujú. Mira, una cosa curiosa también, entre estos países hay rencilla, ¿no? Más o menos grande. Oman, por ejemplo, es el país como Suiza, solo tiene 5 millones de habitantes, es el que se lleva bien con todos, media con todos, ¿no? Geopolíticamente, si quieres, hablamos también de qué está sucediendo y qué papel juega Oman. Pero luego, por ejemplo, había una cierta alianza entre Arabia y Emiratos, pero hay una especie de pique, ¿no? ¿Por qué? Porque el 80% o 90% de las empresas que trabajaban en Arabia, los dirigentes estaban en Dubái, porque se vivía mejor, porque era más abierto, porque te podías tomar una cerveza, una Exacto. serie de cosas. Y Arabia dijo, esto se ha acabado. Si tú quieres trabajar aquí, tienes que tener una empresa en Arabia y te tienes que venir a vivir a Riad. Y tiene sentido. Al final, ¿qué pasa? Que era como, oye, estoy trabajando en Arabia, pero llevo a mis hijos a un cole inglés en Emiratos. Estoy comprándome los pisos en Emiratos. Estoy gastando en los restaurantes en Emiratos. No, pues oye, es normal que quieran que te compres el piso en Riad, que pagues impuestos ahí o lo que sea, y que generes economía. Claro, estos se han dado cuenta de lo que está. Al final son muchos miles de millones de euros al año, ¿no? Exactamente. Colectiva. Y luego tenemos a Oman. ¿Qué está pasando en Oman? ¿Es que están haciendo tienen la misma visión que los otros países? ¿O cuál es la diferencia? O sea, hablamos de la península, Ujú. pero son países diferentes, al fin y al cabo. Eso es, si vemos la península, ¿no? Para aquellos que no tengan la cabeza tan, pues, que no vengan aquí todos los días, la península arábiga, Arabia ocupa casi todo el centro. A la derecha está Emiratos, Bahrein, que es una islita, que Bahrein significa dos mares, ¿no? Es el dual de Bahar, una peninsulita que está unida mediante un puente a Dammam, que es una ciudad de Arabia Saudí. Kuwait está un poquito más al norte, al sur de Irak. Y abajo de la península hay dos países. Yemen, que no se considera parte del GCC, que tiene muchos problemas estructurales y etcétera, aunque es un país precioso, pero bueno, que está en una guerra civil, o al menos el país está dirigido ahora por dos facciones y es un país con problemas. Y a la derecha abajo está Omán, que es un país muy estable, que desde los años 70 pues se produce una guerra civil y entre dos facciones, digamos, una prosoviética y una prooccidental. Gana la prooccidental, era un país con unas tasas de pobreza importantes, y gana la prooccidental con ayuda fundamentalmente del ejército británico. Entonces es el país que más presencia británica ha tenido. Los británicos apuestan por un líder, que era el anterior sultán que se murió hace unos años, y este hombre transforma el país, porque aparece el petróleo también aquí y el gas, y transforma el país de forma radical. Y ahora tiene unas tasas de 100% de alfabetización, unas tasas culturales y de vida muy altas, no tan altas como Qatar en términos de renta, ¿vale? Pero es un país pequeño, de unos 5 millones de habitantes, y, y tiene, en términos de religión, eh, tiene un Islam distinto. Hay el 90% del Islam es la Sunna, son suníes, ¿no? Que digamos que la cuna es Arabia Saudí. El otro 10% sería los chiitas, que es Irán, sería el exponente más grande, pero que esos no son árabes, son persas. Pero aquí en Omán rige un Islam que es el Jariji o Ibadí, que son, digamos, los que se quedaron entre medias
y que han servido esto para que, para que están tolerados por todos, no molestan a nadie y se llevan muy bien con todos los países, ¿no? Entonces, por eso este país es el que ahora mismo y tradicionalmente es donde se han llevado a cabo los intentos de mediación entre Occidente e Irán, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo están, en estos días que hablamos, el segundo del Departamento de Estado de Estados Unidos y el segundo del Ministerio de Exteriores iraní, pues están hablando en Muscat para ver el tema este de las armas nucleares en Irán, ¿no? Esa es la razón. Oman tiene también su visión, que es Oman 2040, con exactamente la misma idea que el resto de países, transformar el país, que no sea solo dependiente del petróleo y existen oportunidades en todos los ámbitos, al igual que en el resto de países, pero a un nivel menor porque es un país más pequeño. Turismo, alimentación, defensa, educación, deportes, todo lo que son fanáticos del fútbol, en fin, hay muchas oportunidades también. Guau, o sea, digamos, los de Omán son los majetes, los majos de la península, ¿no? Y además, Siempre que dices, ¿dónde vives en Oman? Ah, pues yo nunca he ido y siempre sonrisa, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a los españoles cuando estamos en Arabia, que siempre, español, caes bien. ¿De dónde eres? Soy español. Ah, qué bien, qué majete. Pues esto es soft power, sí, ¿no? hombre, Poder claro, blando. Esto es soft claro, power con los españoles. Pues a Oman les pasa esto, que caen muy bien a todo el mundo. claro. ¿Y cómo se perciben los españoles en los países del Golfo? ¿Qué piensan los árabes del Golfo de los españoles y los hispanohablantes en general? Pues mira, los españoles caemos muy bien. Somos muy famosos por la alimentación, por el fútbol, por supuesto, que es lo primero que te preguntan. Yo siempre cuando voy a una aduana o me para un policía por la calle, yo siempre uso esa baza, ¿no? Hola, ¿qué soy? Le digo en árabe, soy español de Madrid. Ah, del Madrid. ¿Madrid o Barcelona? Madrid. Ah, yo soy de Barcelona. Ah, vaya, tenemos un problema, jaja, no sé qué. Eso relaja mucho. Siempre les caemos bien. Y la entrada es muy buena. También hay un tema político aquí curioso, ¿no? Sin entrar en política, que es embarrarse mucho, pero la posición española en torno, la posición oficial del gobierno español en la cuestión palestina, Mm. en este momento, ha ayudado mucho a una visión positiva de España en la región, ¿no? Yo particularmente apoyo esa visión al 100%. Y esto ha ayudado mucho a que además seamos percibidos como, pues, como un país moralmente un tanto superior, Mm. sinceramente, ¿no? Porque este tema es un buen jaleo y es un tema que ha hecho retroceder pues décadas, yo creo, en lo ganado por Occidente en la región por la doble moral que ha existido en este tema y al menos en este asunto pues ha ayudado mucho y se ha percibido mucho. Y eso también ha ayudado desde mi punto de vista. Es muy interesante que hayas hablado de los valores. Yo creo que es algo muy importante en el mundo árabe, hablar, o sea, dar tu palabra es contrato normalmente. Y entonces es algo también que quien quiera ir a esa zona del mundo tiene que tener en cuenta, ¿no? Valores. Totalmente. Yo hablaría de confianza, ¿vale? La confianza se construye con el tiempo, La pero presencia. presencia es un tema que yo considero fundamental y confianza, que van un poco unidos. Pero la confianza se trata de, mira, yo hago esto bien, soy muy bueno en esto. Cuando ellos perciben que tú eres bueno en algo, por ejemplo, nosotros, yo particularmente llevo la cuenta de Aramco, que es la mayor petrolera del mundo, en educación, ¿no? En educación somos el primer proveedor de educación ejecutiva para Aramco somos los primeros proveedores, ¿no? Los que tienen más máster con ellos, etcétera. Y esto es porque ellos ya perciben que lo hacemos bien.
Y yo estaba hablando con la gente responsable, que son presupuestos gigantescos, la gente responsable de esto, y me acuerdo, se me quedó una frase de responsable, me dijo, no, es que me vino a pedir perdón, me dice, Gonzalo, perdona que no te hago caso, pero es que como sé que lo hacéis bien, pues no estamos encima vuestra, ¿no? Entonces, como sabe que funcionan las cosas, que luego hay muchísimo trabajo de 1.000 millones de problemas, pero como sabe que funcionan las cosas, te elijo de nuevo te renuevo para que hagas otro máster, pues eso en cualquier otro ámbito. Si tú eres el que ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto aquí, de gestión de aguas, de proveedor de cualquier tema de seguridad, de ciberseguridad, de cualquier tema, lo haces bien, tienes su confianza, te van a llevar los contratos. Entonces vas a tener el siguiente problema, que es la gestión del éxito, Mm. que también es un problema, ¿no? Porque los árabes muchas veces en esta región, pues no te piden, si les gusta, por ejemplo, tus naranjas, si es una exportada de naranja, no te van a pedir 10 kilos, te van a pedir 100.000 kilos. Y dirás, ostras, ¿dónde lo saco, no? Pues esto es un poco cómo funciona. Si te ganas esa confianza y haces buen tu trabajo, ellos ya van a confiar en ti. Y para eso es muy importante gastar tiempo, entre comillas, en cultivar las relaciones personales, que para mí es lo más bonito del mundo y además aprendes. Pero bueno, hay otras culturas que no lo hacen, ¿no? Los americanos son muy ejecutivos, pum, 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 y pasan por aquí y ves que no hay conexión. Mm. Pues, pues aquí merece mucho la pena perder el tiempo en esto, porque primero porque es muy bonito y segundo porque al final da réditos. Exactamente, y eso también quiere decir que hay que tener cuidado también, hacer las cosas poco a poco al principio, porque si fracasas o si haces un trabajo cutre, a lo mejor no ya te quedas ahí, ¿no? O sea, la imagen de quién eres, a lo mejor va a ser difícil de cambiarla, ¿no? La confianza otra vez. Sí, sí, eso desde luego. Si la confianza falla, pues luego hay que levantarla, ¿no? Y eso es un problema. Y luego, aquí hay otras cuestiones que, Eh, en cuestión, por ejemplo, de los tiempos, hay temas culturales que, que son ofensivos y no son tan ofensivos en Occidente y al revés, ¿no? Por ejemplo, es cierto que los tiempos muchas veces no se cumplen, pero no Mm. pasa nada. O sea, es así. Es como cuando quedas con alguien aquí, ¿no? Yo al principio me enfadaba mucho, pero yo soy muy puntual. Entonces, cuando quedas con una persona a comer a la 1 y tenemos una cita y de repente no viene. Y a mí me volaba la cabeza. Digo, pero tío, si este tío, habíamos quedado a la 1, ¿por qué no viene? No me ha dicho nada. Hay un tema, es que el no existe en la región. Es Mm. muy ofensivo. Y como no existe el no, tienes que aprender y eso no te lo explica nadie, qué es el no. No te van a decir que no. Siempre te van a marear o te van a pedir más cosas. Entonces dices, vale, me está pidiendo más cosas porque es un no, ¿vale? Y le das las gracias, oye, muchas gracias, lo voy a valorar, lo voy a valorar y ya está. Em, o simplemente no te van a contestar y ya está, y no pasa nada. Mm. Entonces hay que entender todo este tipo de cuestiones que que no están escritas en ningún lado para triunfar en la región y bueno, pues son cosas que te gustan más, te gustan menos, pero es lo que hay. Pero ¿cómo saber si el sí es un sí? O sea, cuando sí es un sí, o eso depende de la situación, o Bueno, cuando eso sí te lo dicen claramente, ¿no? ah, vale. Y a lo mejor el problema es que te dicen, oye, tienes que hacer esto para el 1 de junio. Entonces tú Mm. ahí dices, oye, yo no soy capaz de hacer esto en 1 de junio. Entonces ahí tienes que negociar con ellos, eso lo entienden, ¿vale? Mm. Pero el problema es muchas veces el no. Y el no, yo he estado involucrado en proyectos en los que no nos contestaban o nos contestaban cosas que nos pedían más y más y documentación y más certidumbre y al final era, oye, nos están diciendo que no, ¿vale? Eh, pues demos las gracias o simplemente no contestas, que también es una contestación. Pero es muy ofensivo decir que no. Eso no Mm. te lo van a decir. ¿Y tienes algún consejo
en cuanto a negociar, por ejemplo, contratos o hacer negocios, ahí. Cuando, por ejemplo, quieres, los precios, por ejemplo, yo sé que en algunos países puedes negociar, ¿no? Em, es que hay algo a lo mejor que hay que tener cuidado, que no hay que decir o temas culturales. No, a ver, al final ellos son comerciantes, ¿no? Está en su ADN. El profeta era un comerciante, esa es el ADN de la región y de la propia religión, y siempre se puede negociar. Siempre se puede negociar. Siempre hay un tema importante que es eh, la educación y, digamos, el continente, ¿no? O sea, siempre con un extra de respeto y educación del que tendrías con un occidental. Ese sería mi consejo. Sobre todo cuando estás en presencia, ¿no? Presencialmente. Mm. Siempre con mayores formalismos. Con mayores formalismos. Pero a la hora de negociar, pues si estás negociando un precio, pues es una negociación normal. Oye, me pides 100, yo lo puedo hacer por 150, pues, llegarás a un acuerdo, o ellos también tendrán, ¿no?, unos límites a los que pueden llegar y ahí lo cierras y ya está. Yo creo que incluso les gusta también hablar de eso. Si negociar es como acabas de decir, ¿no? Son comerciantes y les gusta hablar de negocio, hablar de, o sea, negociar, hablar de precios y, ¿no? Muy bien, en estos momentos has hablado de un poco de política, Estados Unidos, en la región del Golfo Árabe. ¿Es que Europa tiene algún influencia en esa parte del mundo? La Unión Europea, por ejemplo. ¿O quién tiene más influencia occidental ahí? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues Roosevelt hace un acuerdo de caballeros con Arabia Saudí, en el que más o menos el acuerdo, hay una famosa foto en un barco de guerra americano, que más o menos el acuerdo era, tú me provees de petróleo, a mí y a Occidente, y yo te doy seguridad, ¿no? Energía por seguridad. A estas familias les necesitan esa seguridad, tanto con los enemigos externos como con los internos. Por eso hay bases militares en todos los países, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, fundamentalmente. Eso es cómo se ha entendido la región en los últimos 40 años o más, ¿no? Casi 50 ya. Eh, pero estas dinámicas están cambiando absolutamente. Digamos que el adolescente que quería cierto apoyo de fuera, conocimiento y seguridad, se ha hecho mayor y dice, oye, yo a lo mejor ya no te necesito, ¿no? Quiero transformar mi país, quiero establecer la nueva Europa aquí, ya veremos si lo consiguen o no, pero las reglas están cambiando. Entonces, el, la entidad o la potencia que controlaba fundamentalmente Arabia Saudí ha sido Estados Unidos y sigue siendo Estados Unidos, pero la influencia se está perdiendo radicalmente. Con esta administración de Trump siempre se ha llevado muy bien con los saudíes, ¿vale? Y tiene el primer viaje que hizo en su primera etapa presidencial, recordemos que fue a Riad, cosa muy Ujú. curiosa. No sé si os acordáis, bailando, que estaba bailando él, fue la primera y consiguió, bueno, le dieron un montón de dinero también para la fundación de su hija. Pero es cierto que estos países han conseguido mantener un status quo también con Oriente y con Rusia. Cuando estalla la guerra de Rusia y Ucrania, eh, prácticamente el único vuelo que existía internacional desde Moscú era Dubái, ¿vale? Aquí también pueden venir a Amán. Entonces, ¿qué pasa? Que en 15 días aparecieron en Dubái pues 50.000, 100.000 rusos e hicieron, después de la Expo, que había mucho miedo en el gobierno, esto lo sé porque conozco gente en el gobierno de Emiratos, había mucho miedo en una pequeña recesión, pero coincidió con la guerra, aparecieron 100.000 rusos, y entonces los árabes son muy prácticos. Si respetáis nuestras normas, invertís aquí, yo no tengo problemas con vosotros.
hicieron subir los precios una barbaridad y bueno, y toda esta región está llena de rusos. Y O esto, sea, ¿por qué es interesante? Pues porque te da una idea que esta gente, sí, se llama muy bien con Occidente, pero ellos no tienen problemas tampoco con Rusia, ¿no? Y aunque está claro que esta zona siempre ha estado, eh, si no controlada, al menos apadrinada por Occidente. Eso ha sido así y sigue estando así porque no olvidemos que hay grandes bases militares en la región eh, y es Estados Unidos fundamentalmente y UK también, ¿no? Los británicos en Oman particularmente, por eso que decía antes que fueron los que apoyaron al anterior sultán en su transformación, pero bueno. exactamente. O sea, ahora hemos hablado de la influencia occidental en los países del Golfo, pero ahora también estamos viendo en Europa, en los países del Golfo, comprando empresas, clubs, o sea, de deporte y tal, lo llaman el sport washing, algunos periodistas. No sé qué piensas de eso. A Pues, ver, esto es interesante. Estos países quieren, no todos, por ejemplo, Oman no, Bahrein tampoco, pero sí quieren tener una presencia en el mundo y crear una marca, ¿no? Ven como su país como una marca. Y para eso, el deporte es algo tremendamente útil. Entonces, lo que han hecho como parte de la estrategia de país ha sido invertir y comprarse jugadores, comprarse equipos para, sí, pues para cambiar la imagen que tenían y hacer una imagen más moderna del país, ¿no? Se han comprado el Dakar, se han comprado el torneo de golf, eh, la Eurocopa, bueno, la Copa de España, multitud de cosas que todos conocemos, ¿no? Eso es cierto que lo puedes llamar greenwashing, pues estupendo, pero forma parte de esa mentalidad de crear marca, que lo han hecho otros países en otros momentos y tiene cierto sentido, ¿no? Pero sí es interesante hablar también de los fondos soberanos, ¿no? Un fondo soberano es esa fuente de riqueza que tiene un país, por lo que sea, que lo pone en una bolsa e invierte, ¿no? El mayor fondo soberano es el de Noruega. Los noruegos encontraron petróleo y decidieron, somos un país muy pequeñito, también de unos pocos millones de habitantes, decidieron hacer una gran bolsa de dinero y asegurarse un futuro. Y entonces lo invierten en educación, o sea, invierten en muchas cosas que dan muchos réditos y lo invierten en el bienestar de su país. Vale. Estos países tienen fondos soberanos. Los fondos soberanos del GCC, GCC es la Confederación de Países del Golfo, representa el 40% de los fondos soberanos del mundo. Y son el de Abu Dhabi, que se llama ADIA, que tiene 993.000 millones de euros, ¿vale? Para invertir. El segundo es el PIF, que es el de Arabia Saudí, que tiene 978.000 millones de euros. Luego está el de Kuwait, que a los españoles no suena por las torres Kia, ¿no? Que es de Kuwait Investment Authority. Y el de Qatar, que tiene, o sea, el de Kuwait tiene unos 700.000 millones de dólares y el de Qatar unos 500.000. Estos fondos, y esto es muy importante también para Latinoamérica, son los que están intentando, o sea, no intentando, están invirtiendo fuera en activos para asegurarse el mañana, cuando deje de existir el petróleo. O sea, las rentas petroleras van a una gran bolsa e invierten en diferentes cosas. Ahora hay como una ley no escrita en Arabia que me consta que es invierto sobre todo en mi país. O sea, no voy a invertir en hoteles en España, ¿no? Yo estuve en unas reuniones hace un año con unos empresarios hoteleros que decían, es que queremos vender nuestro hotel de 500 millones de euros. Ya, pero es que los saudíes no están comprando hoteles fuera, no les dejan. Quieren que hacer hoteles nuevos en su país porque quieren desarrollar el turismo. O sea, no era viable. Esto no lo van a hacer ahora, ¿no? Porque va en contra de la estrategia de país. Y recordemos que el país tiene una visión que es la del poder y no puedes ir en contra de eso. Entonces, estos países están invirtiendo en muchas cuestiones. Hace poco me contaba un empresario peruano que conocí en una conferencia que di hace una semana en Abu Dhabi, eh, eh, que pues que Arabia Saudí, esto yo lo desconocía,
el PIF, o sea, este fondo soberano, ha comprado la mayor red de gasolineras de Perú. Es la primera inversión del Golfo en la región. Los árabes siempre han mirado un poco a Latinoamérica con recelo por desconocimiento cultural, porque con España les encanta Al-Ándalus, han ido mucho culturalmente, eso, han tenido villas, les caemos bien. Tal. La inversión en España ha sido brutal en los últimos años, ¿no? Han metido muchas cosas, pero en Latinoamérica no, también hay un riesgo país importante. Entonces, este fondo, sin embargo, que tiene, ya hemos dicho que casi 100.000 millones de euros para invertir, ha comprado ese activo muy estratégico en Perú. Les puede salir bien o les puede salir mal. Se pueden permitir que les salga mal, ¿no? Pero ahora hay conversaciones con Perú para comprar la, eh, la central, no me sale el nombre ahora, vamos, la refinería, que hay una refinería en Perú, al parecer quieren estar interesados en comprar la refinería o incluso invertir en la petrolera estatal, en las mineras, etcétera. Veremos, ¿no? En qué llega todo esto y si es rentable o no. El riesgo país está ahí, ¿no? Son países en los que Perú, fíjate, ha sufrido mucho, ¿no? En los últimos, ha habido muchos cambios de gobierno, pero es una inversión interesante que yo desconocía y es una apuesta que tiene sentido con lo que está sucediendo. Para los árabes tiene sentido porque, bueno, vamos a hacer una primera inversión estratégica en el país en algo que conocemos, que son las gasolineras. Es algo que es un lenguaje que yo entiendo eh, y veremos cómo nos sale. Si eso sale bien, es decir, si el gobierno da certidumbre y da seguridad al árabe en su inversión y no tiene 1.000 millones de problemas, pues llegarán más inversiones. Si el Perú lo hace mal, no sale, pues saldrán de ahí. Y ya está. Ah, Es muy interesante. ¿y entonces están presentes solamente en Perú o están en otros países? No, tienen inversiones en otras cosas, pero no muchas, que yo sepa, no muchas. En Brasil es el país donde más han invertido en temas alimentarios, hay mucha relación, pero claro, es que son países, Chile es el más estable, ¿no? Pero está muy lejos. Pero bueno, eh, Va a ser interesante. Luego, la economía halal o halal ujú. es Vale. una economía enorme. Em, Hay turismo halal, están la alimentación halal también. Eso, ¿podrías hablarnos un poco de eso? Vale, Ok. halal, lo que, como tú sabes, ¿no? Significa permitido. Entonces, el Islam pues establece una serie de normas en torno a la alimentación y a todos los aspectos de la vida, ¿no? del musulmán, em, que hace que no todos los alimentos se puedan consumir, en teoría, por un musulmán, eh, o que tienen que estar tratados o sacrificados de una determinada manera. Y esto también hace que exista una serie de certificados, unas certificaciones halal que si tú quieres exportar, pongamos, hay alimentos prohibidos que son haram, ¿no? Por ejemplo, el cerdo no lo puedes comer, un musulmán no lo puede comer, entonces no tiene ningún sentido que España exporte cerdo a Oriente Medio porque sería No es ruinoso. cerdo, no es cerdo halal. No existe eso. Pero si tú quieres, por ejemplo, vender corderos, ¿no? A un país musulmán, pues tienes dos opciones. O lo sacrificas con un certificado que te diga que es halal esa carne, o transportas el cordero para que lo sacrifiquen ellos. Conozco un caso de una pequeña explotación ganadera de Soria que vendió toda su producción a la Armada de Malasia. Curiosamente, decían, necesitamos cordero. No sé cómo llegaron ahí, pero me llegó esta historia. Y pues nada, hicieron el transporte de no sé cuántas miles de cabezas de tal. Y, mira, pues el pobre soriano digo, oye, yo esto no sé ni lo que es halal ni lo que es halal, yo tengo mi cordero, es muy buena de calidad. Pues bueno, pues hay unas empresas en España, ¿no? Que se dedican a esto y que te lo solucionan y que te ayudan a exportar. Porque si no tiene el sello, el alimento no entra en estos países, ¿vale? Por eso es fundamental. Y hay una serie como el sello Halal en España, o hay una serie de empresas que se dedican a esto y te lo certifican.
Exactamente. Y luego también hay el turismo halal, donde a lo mejor los turistas árabes, no sé a qué punto está desarrollado a lo mejor en España. Mm. En España, yo he estado en bastantes conferencias y hay empresas que lo ofrecen. El tema de España es que como ya estamos en un éxito, yo creo que por encima de nuestras posibilidades en el tema del turismo, pues, pues claro, al final un hotel dice, a ver, ¿qué significa el turismo halal? Porque en alimentos está claro, ¿no? Pero el turismo halal sería algo así como hacer más friendly, ¿no? Más adecuar un poco tu establecimiento para el musulmán practicante. Que el musulmán ya de por sí cuando viaja sabe que tiene que adaptarse, ¿no? Hay ciertas normas que lo permiten, ¿no? A lo mejor si no puedes rezar 5 veces porque estás viajando, pues ya lo compensarás. Pero claro, también es cierto que, oye, si tu hotel es halal, no va a tener alcohol, no va a tener un canal de porno en la televisión. Va a ser, en realidad, simplemente más family friendly. Básicamente es que no haya alcohol, que no haya juego, que no haya porno y que no, bueno, y que tenga una zona de rezo adecuada para las familias musulmanas que haya. En España yo creo que no tiene mucho recorrido a nivel general por el éxito que ya tiene el país, pero sí hay algún establecimiento que sabe que recibe muchos árabes y se adecúa oye, me parece muy inteligente por su parte, ¿no? Sobre todo en Andalucía, que es donde más hay. El, es curioso que en verano el único vuelo directo que hay con Arabia es a Málaga. ¿En serio? Claro, sí, sí, les encanta Marbella. Esto es curioso, ¿no? Porque les encanta Marbella. La familia real saudí tiene varios palacios en Marbella. Y hay que pensar que el árabe quiere buen tiempo, el árabe es rico, ¿no? Quiere buen tiempo, que significa que haga menos calor que en Arabia, ¿vale? Quiere comprar, quiere exclusividad, quiere mostrarse, em, pero no quiere playa. O sea, le gusta la playa, pero no, ellos no se bañan vestidos en general, ¿no? O sea, Playas privadas a lo mejor. claro, playa privada sí, quieren piscinas donde la familia puede estar sin que les molesten y tal, etcétera. Es súper interesante. O sea, en Málaga hace mucho calor en verano y aún así a lo mejor es menos calor que en Arabia Saudí Bueno, en verano. claro, es que aquí ya estamos casi en mayo. Yo hoy he corrido por la mañana, ¿vale? Muy, muy temprano, a las 6:30, porque amanece a las 5:30, o sea, ya una hora de sol, y sé que estoy en el límite. Sé que me queda unas 2 semanas más porque ya a las 7 de la mañana hace mucho calor, ¿vale? Y mucha humedad, no puedes ya... Entonces, mayo, junio, julio y agosto son los 4 meses en los que ya estar en la calle es casi inviable. Porque qué tiempo, con esa Pues, temperatura? pues puede alcanzar casi 50 grados, a 40 y muchos, y depende de dónde vivas, si vives en el interior o no, con humedad o sin humedad. Pero bueno, son países muy preparados. Las piscinas, por ejemplo, están climatizadas, sí, significa que están refrigeradas. El agua es fría, porque si no sería como meterte en una sopa, ¿no? Entonces son países en los que, bueno, estás muy preparado y ya está. Pero al final, durante 8 meses puedes vivir relativamente bien y el invierno es una maravilla. Gonzalo, ¿por qué has escrito el libro La Nueva Arabia? Pues, efectivamente, el libro se llama La Nueva Arabia, Lujo, Poder e Identidad, Ella nueva también. con ediciones Nola, que es una editorial que, bueno, es una editorial que edita libros de no ficción. El anterior de esta serie de libros era sobre China, que hizo Félix Valdivieso, que es un libro maravilloso que recomiendo, y la editorial estaba interesada en hacer uno de Arabia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo he escrito? Pues porque, pues un poco por la conversación que estamos teniendo, ¿no? Porque hay eh, eh, mucha falta de conocimiento, hay mucho desconocimiento de lo que está sucediendo aquí. Y me parece que lo que está pasando aquí es algo único que va a durar
Yo creo que al final todo esto que está sucediendo, las visiones, va a durar 10 años y es la única parte del mundo donde va a haber un crecimiento brutal, donde van a suceder muchas cosas y donde el talento de todo el mundo va a venir aquí. Se va a unir en una región. Eso es algo extraordinario. Es como el sueño americano, pero ahora es el sueño árabe un poco, ¿no? Eso es. Yo, sinceramente, no. Hay tantos factores que no sabría decirte. ¿Va a ser Arabia en la nueva Europa? A mí me parece un poco exagerado, pero veremos, porque es verdad que hay un elemento grave que es Occidente está en decadencia, por muchas razones. Ahora va a haber un cambio eh, brutal de. Veremos, yo espero que la sangre no llegue al río, ¿no? Como decimos. Veremos qué pasa con Trump, cómo acaba esto. Pinta todo bastante mal. Pero aquí se está gestando una situación increíble y creo que merecía la pena contarlo en un libro. Es un libro hecho, no es un libro extenso, es un libro, porque ya nadie lee nada, por otra parte. Entonces, lo que he intentado es, en 3 partes, dar unas pinceladas de qué está sucediendo aquí y explicar un poco las cuestiones básicas del mundo árabe y del Islam, ¿no? Hay una parte, la primera parte, hablo de identidad y hablo un poco, pues, de quiénes son los árabes, por qué sucedió aquí para que nazca el Islam aquí. Hablo de la lengua, que a mí me encanta el árabe y me parece que merecía la pena hablar un poquito de todo lo que hemos hablado al principio, ¿no? De qué es el árabe, la disglosia que existe, los dialectos, etcétera. Y también hablo un poco en esa parte de Al-Ándalus en el imaginario islámico, ¿no? Que yo creo que en España no acaban de entender lo importante que es para los árabes Al-Ándalus y ese recuerdo, ese ideal que se tiene en la cabeza de todo lo que fue esos 800 años de historia de España. Al final es historia de España y la tenemos un poco como abandonada porque por razones políticas, históricas, etcétera, ¿no? Luego, una segunda parte del lujo, le llamo hablo de lujo, pero pues bueno, hablo de quiénes son los nuevos árabes, de esa dicotomía que existe. Hay un capítulo que se llama Ferraris y camellos, ¿no? Porque hablo de cómo, por una parte, les encanta la tradición, su origen del desierto, pero por otra parte, les encanta pues presumir, les encanta el lujo, los Ferraris, los coches, los oros, todas estas cosas, ¿no? Hablo de la juventud también, de ese elemento tan importante, porque recordemos que aquí el 80% de la población es muy joven y eso es una juventud globalizada, pues bueno, ¿qué está sucediendo aquí, ¿no? Bajo normas religiosas tan importantes, cómo lo llevan y qué está pasando, y también un poco de turismo y del Islam, bueno, la diferencia con el islamismo, etcétera. Y también hablo un poco también de poder en el sentido que explico quién gobierna en cada Ah, no. uno de los, eso es, quién manda, ¿no? Quiénes son las familias gobernantes, cómo se organiza el poder, etcétera. Muy interesante. Y hablando del occidente y la decadencia, entre comillas, yo creo que ya no se hacen, tenemos problemas de natalidad, no hay, no sé, ni ya las familias son muy pequeñas, hay más gente que se va, que bebés que nacen. Hablando de niños, familia, ¿cómo es tener familia sobre todo para los extranjeros, que los expatriados en los países del Golfo? Los colegios, la seguridad, ¿podrías hablarnos un poco de eso? Ujú. Aquí cuando viene alguna familia, ¿no? Y pregunta, yo siempre digo que estos son países natalistas, ¿no? Que suena como raro, pero es así. Aquí las familias son bienvenidas y los niños son bienvenidos. Hoy en España hay pocos niños, hay más perros que niños, hay más gatos que niños, y los niños parece que molestan, ¿no? Entonces aquí es cierto que también, porque todo es cíclico, ¿no? Eh, Han pasado de tener de familias de 11 hijos a familias de 5. Es un gran cambio, pero sigue la identidad de una persona, de su familia, y se espera que la gente tenga hijos y por tanto
está todo adecuado a eso, ¿no? Eh, en estos países, cuando eres expat, tus hijos van no puedes utilizar la educación pública, ¿vale? Ujú. Porque es solo en árabe, también dan inglés, pero básicamente es en árabe. Pero hay una oferta gigantesca de colegios, bueno, gigantesca, ¿no? Una oferta extensa de colegios, normalmente americanos o británicos, ¿no? Tienes que elegir un poco eso. También hay liceos franceses, los franceses siempre están en todos sitios, pero bueno, esa es la oferta. ¿Españoles? Y- ¿Bien? Colegios españoles, ¿eh? No. Hay colegios con capital como el SEC que comenté antes, pero que están pensados, la educación es en inglés, ¿no? Como nosotros desde el IEP damos nuestra educación 100% en inglés, aunque haya profesores españoles y gente española, ¿no? Pero porque somos muy pocos aquí. Aunque es verdad que la colonia española en el Golfo está creciendo de una forma espectacular. Hay un chat de expatriados en Arabia que yo estoy dentro, ¿no? De WhatsApp. Y me acuerdo que empezó, es una cosa informal, no es de la embajada ni nada. Empezó con ser unos médicos que trabajaban ahí. Empezamos 40 o así y ahora vamos por más de 500. Todos los días entra gente, ¿no? Que ¿Y además eso a qué se debe? ¿Se debe a la situación económica allí o...? muy buena pregunta. Pues se debe, sinceramente, y ahí soy un poco crítico, a dos elementos. Uno, que es una zona que está creciendo, hay muchas oportunidades. No todo el mundo que viene aquí le va bien, evidentemente, ¿no? De hecho, en el chat cuando uno entra, pedimos que se presente, ¿no? Pues hola, soy Gonzalo, vivo tal, o vengo trabajando con Navantia, estoy trabajando con Aranco, estoy trabajando con quien sea, y me gusta el pádel y correr por las mañanas, por si alguien te anima, ¿no? Y se hacen algunas quedadas y tal. Y ves que hay gente que viene con ideas dice, este chico va a durar 2 días, ¿no? Porque dice, pues, acabo de llegar y estoy buscando abrir una tienda de flores. Pues chico, no, olvídate, porque no, o sea, o vienes con un padrino bueno de cero no. ¿Por qué viene la gente? Pues porque estamos expulsando el talento de España. Es muy duro, pero Brain drain. los sueldos son tremendamente bajos en España y hay muchos impuestos. Entonces, esto es un debate que cuando se tiene en redes sociales o en determinados ámbitos, pues dicen, bueno, sanidad y educación, sí, sí, si nadie duda que hay que pagar impuestos. O sea, nadie duda que tenemos que pagar impuestos para que nuestro país sea sostenible. La cuestión es el porcentaje de esos impuestos. Es decir, si tú Lo que se hace con los impuestos también, o sea, por supuesto, ¿no? Cuando salen escándalos, pero fíjate, digamos que al final, eso se da un poco por hecho que siempre va a haber escándalos, pero tú no le puedes pedir a una persona que sabe que su carrera, un profesional que sabe que su carrera al final a nivel alto van a ser 20 años o 25 en el mejor de en su mejor momento, que dé el 50% de lo que está ganando, porque al final esa es la cifra, o sea, es así, que dé el 30, 40, 50% de lo que gana Hacienda. Entonces, el español siempre tiende a ir a España, pero llega un momento que dice, bueno, pues, oye, si puedo estar aquí unos años y estar además a un nivel laboral alto, donde se me respeta, donde me pagan bien y donde no pago esos impuestos, pues al final la gente se irá. Y esto es así de duro y se pueden marcar como se quiera, pero bueno, si en 5 años ahorras y puedes asegurar tu vida de tus hijos, ¿no? Y pagar tu hipoteca, etcétera, esa es la razón por la que la gente se viene. Se ve mucho en los médicos están ultra maltratados en España, ultra maltratados. Un sueldo de un médico en España un buen sueldo medio son 4.000 euros, de los cuales tiene que pagar por lo menos 1.000 y pico Hacienda. Y aquí, pues, un médico puede ganar 15, 20, de 10 y 20, ¿no? Depende de lo que sea. Un cirujano se puede poner en mucho más y no paga impuestos. Pues esa es la razón. exactamente. El tema de los impuestos es un tema muy interesante porque aquí en Europa trabajamos un día para nosotros, o sea, es como si trabajaras la mitad de tu tiempo para el Estado, y luego ves que los colegios a lo mejor no están tan bien como antes, como hace 20 años, o los hospitales. Luego hay mucha gente que te dice: "No, pero si vas al Golfo,
tienes que pagar por todo, o sea, no tienes free healthcare, no tienes free schools, pero al mismo tiempo tienes bastante dinero como para pagar los colegios, ¿no? Claro, claro, eso también es cierto. Es decir, aquí no se pagan impuestos, pero pagas el VAT, el IVA de los 5% en la restauración, etcétera, eh, pero tampoco se espera nada a cambio, por supuesto, ¿no? Mm. Tú no pagas, pues tampoco esperas que tengas una carretera perfectamente hecha, pero tú eliges lo que quieres hacer con tu dinero. Ah, Entonces, todo es caro. Si tú quieres tener para tus hijos una educación británica, pues va a costar mucho el colegio, pero la tienes. sí. Y si tienes un problema de salud, bueno, un problema, si tienes que curarte una herida, pues vas a un hospital y pagas la factura y ya está. Eh, Esto es así. Pero O luego hay lo mínimo, o sea, urgencias en Dubái, por ejemplo, hay urgencias para la gente que claro, no claro. tiene dinero, o sea, no te van a dejar tirado como a lo mejor pasaría en Estados Unidos. No, no, sí, en Estados Unidos, bueno, lo de Estados Unidos es la quinta esencia de todo lo que está mal, ¿no? En términos de salud. No, no es así, pero efectivamente aquí tienes que tener tu seguro de salud o pagar tu intervención en su caso y ya está. Igual que educación, sanidad, pues es privada y te lo tienes que pagar. Y transporte, ¿no? Es así. Sí, sí. ¿Por qué, Gonzalo, por qué crees que todavía hay mucha gente que no conocen los países del Golfo o que piensa que son jeques y tiendas en Europa en general? No sé si en España va cambiando la imagen, ese estereotipo. A ver, Es culpa de los árabes que no saben. bueno, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Que todo esto que hablamos del greenwashing, del greenwashing, lo de sportwashing, ha hecho acercar mucho o sea, pensemos, por ejemplo, en las compañías aéreas, ¿no? Que es Qatar, Emirates, ahora Riyadh Air también, que va a empezar a operar. Todas estas compañías y todo lo que están haciendo a través del deporte lo que hacen es presentar los países. Yo creo que cada vez se conoce mejor, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, políticamente, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia se están dando en Arabia Saudí. O sea, está cambiando totalmente el paradigma y la visión que se tiene desde Occidente de estos países, pero tradicionalmente era un sitio bastante inaccesible, con la excepción de Dubái, que siempre apostó 20 años antes que el resto por crear ahí una especie de ilusión en una ciudad. Eh, Ahora todos imitan lo que ha sucedido ahí, pero la razón es porque era complicado venir, era complicado venir. O sea, todo lo que está sucediendo ha sido en los últimos 10 años, que es nada, ¿sabes? Mm, Impresionante. Vale, consejos antes de terminar para cualquier empresa que quiera entrar en los países del Golfo y dónde encontrarte, como si o cómo podrías ayudarles. Pues Tú- consejos para una empresa es tener expectativas razonables, em, presencia, es importante estar aquí, em, crear, entender los países, adaptarte a su legislación y, y ver si lo que tú haces tiene sentido aquí. No todo tiene sentido, pero hay muchas cosas nuevas que sí tiene sentido, ¿no? Si tienes un buen producto o haces algo interesante y puedes hacerlo, aquí es donde está sucediendo todo y al menos veremos qué pasa con el mundo, que está muy loco, pero en los próximos 5 años hay grandes oportunidades en la región. Y para contactarme, yo estoy en LinkedIn y esa es la mejor manera de contactarme. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada, un placer. Ha Un estado muy placer. bien. Y nada, espero que sigamos hablando. Igualmente.